Bueno, señores, y ya se finalizando el año 2022, casi 2023. Hoy tenemos... ¿Por dónde va? Tenemos el placer hoy, todo lo que estamos aquí, yo personalmente tengo el placer hoy de compartir mi plataforma, de compartir mi programa con una persona muy, pero muy especial para mí. Hoy aquí recibimos con un aplauso, alegría. A él no le gusta nada de esa vaina, pero aquí está mi papá, a.k.a. José Carlos Romero, directamente desde España, que está aquí, vino a pasar la fiesta navideña con nosotros y yo lo quise invitar a esta tribuna, a esta chelcha, a este mi programa, Los Supremos Podcast. Y yo lo invité porque de camino aquí veníamos comentando algo que es muy importante, algo que se vive mucho en la humanidad y es el fanatismo a las religiones. Dime, Golo, ¿cómo te sientes? Bien, Nítido, está aquí. perfecto. ¿Y el frío? ¿Qué es lo que es? No hay frío. ¿No hay frío? No. Oye, Yo me esperaba más. ¿cómo? Me ha decepcionado Nueva York ¡Ay! en cuanto a frío. Sí, porque allá en cosas hace frío también. En España hace frío, como No, aquí, no, que va. Ni... ni en sueño. Bueno, en el norte sí. Ok. Y si te vas a los Pirineos no te Pero digo en tu nada. área no hace de que ese frío así de que tan fuerte. No. Veníamos ahorita, yo vengo ahorita hablando con el viejo. Y le digo, viejo, como se dice en los españoles, papá, ¿tú crees que las religiones son necesarias en la humanidad? Y ahora te pregunto aquí en cámara, para que el público no vea. ¿Tú crees que son necesarias las religiones en la humanidad? Bueno, en algunas sociedades todavía creo que sí. En otras ya no tanto. La influencia que tienen las religiones actualmente en ciertas sociedades no son tan fuertes, tan sólidas como las que tenían en la antigüedad. Ok. En la antigüedad, esas religiones católicas, cristianas, la religión hindú, que es politeísta, eh, eso lo que hacían era aglutinar la cultura y aglutinar la política. Ok. Nada más tenemos al Islam, que es una de las religiones Muy más dura. grandes Muy dura y muy respetada. del Exacto. mundo, que creó Mahoma Ujú. y rápidamente se extendió y creó una cultura homogénea para aquella época. Poco a poco la fueron creando. Entonces, tuvo su importancia en la antigüedad, pero hoy ya no tanto amalgama esa cultura bajo una religión. Tenemos la cultura occidental, Ujú. tenemos la cultura oriental y no tiene esa amalgama fundada en una religión. Ya la cultura de por sí no necesita la religión. Ese es el punto. La cultura hoy en día no necesitan de las religiones. Uh-huh. Ok. ¿Tú crees que con el paso del tiempo las religiones, tú crees que llegan a desaparecer? No. O que se invente, o que las religiones que nosotros tenemos hoy en día sigan el tiempo, sigan en su curso en el tiempo. O aparezcan nuevas religiones, porque estudios dicen todos los años que mientras los años van pasando, la gente creen y creen y creen menos y menos y menos. Exacto. Y mientras hay países ya que son muy desarrollados, países que son muy con un nivel de academia muy alto, países donde todo el mundo estudia, donde se están preparando la gente joven, y esos países no creen en Dios. No creen en Dios, no creen en religiones. No practican las religiones porque la verdad la he encontrado a través de la ciencia. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que mientras el ser humano estudia y se prepara más, cree menos? No, no tiene por qué darse esa ecuación. Eh, Pero se está dando, José Carlos, en Europa. sí, pero no es por causa de la ciencia. La ciencia es una desconocida para la mayoría de las masas. Sí. Es totalmente desconocida, tanto que los políticos actualmente toman decisiones al margen de lo que dice la ciencia. Tenemos en ciernes
un posible cambio climático. Ujú. Y los políticos, hay muchos políticos que todavía siguen negando ese cambio climático que estamos sufriendo. Los veranos cada vez son más largos, las primaveras son más largas y los inviernos cada vez son más cortos. Ujú. Yo no estoy diciendo que el cambio climático sea debido al efecto del ser humano. Es posible que sí, Ujú. muy probable. Pero toda la sociedad vive al margen de la ciencia. Es Que la... toda la sociedad vive al margen de la ciencia. Sí. Digo la masa. La masa. La mayoría de las personas viven al margen de la ciencia, no saben lo que es la ciencia. Ok. ¿Entiendes? Pero la persona, o sea, el punto va, el tema va por las personas que todos los días estudian y se preparan más en países de Europa, aquí en Estados Unidos, el conocimiento que ellos están adquiriendo y el saber lo hace creer menos en religiones y en dioses. No. José Carlos, el ateísmo está creciendo en el mundo entero. Sí, pero no es a causa de la ciencia. ¿Y es a causa de qué? De que se están preparando porque son personas que son estudiados. Te lo voy a explicar de una forma. Ajá. En Arroyo Habichuela. En Arroyo Habichuelas. Sí. En Lisboa, en el siglo XVIII, Ujú. hubo un maremoto, un tsunami tan grande que destruyó Lisboa, la capital De de Portugal. Sí. Los edificios más afectados fueron las iglesias. Y los que menos se cayeron, los que menos sufrieron ese efecto de ese tsunami devastador que sufrió, Sí. fueron los prostíbulos. Ah. Entonces ahí dijeron, espérate, Qué maldito punto dio José Carlos ahí. aquí pasa algo. Si es Dios el que nos ha mandado esto, porque ha destruido las iglesias de Lisboa. Ajá. Y los prostíbulos siguen en pie, aquí pasa algo. Diablo. Estamos hablando del siglo XVIII. Ujú. Estamos hablando de un siglo crucial. Se creó la Ilustración Ujú. y empezó a orientarse el ser humano no tan centrado en la religión, en el cristianismo, y centrado en otras cosas. Fue el inicio, uno de los inicios de la ciencia. Pero no fue por causa de la ciencia. Espérate, hay curas diciendo por ahí que tenemos que rezar para evitar las calamidades naturales. Y las calamidades siguen pasando. Resulta que yo estoy dudando de que sea Dios el que lo haya creado. Ok. Bueno, lo que tenemos ahora es un resultado de aquello, de esa transición de las personas a decir, espérate, que porque yo rece más a Dios o rece menos, no significa que me vaya a tocar la lotería. Oye, no. Espérate, aquí es otra cosa. Pero ciencia y fe están totalmente separados. Hay mucha gente que dice que no, que van juntos. Hay científicos que son creyentes, que tienen fe. Exacto. Pero hay científicos que son ateos, pero también hay personas normales que algunos dicen, no saben ni siquiera lo que es el ateísmo, ellos se declaran ateos, Ujú. y hay otros que son creyentes. Exacto. Pero, entonces con lo que tú me estás diciendo, no es necesario creer ni seguir ninguna religión. Por la religión, entonces, no es que van a desaparecer las religiones, sino que van a venir religiones nuevas. Es posible, pero es... Porque las religiones que tenemos hoy en día en el mundo están muy deterioradas. Ujú. Según se dice que va a haber una sola religión. No, pero espérate. Pero hay una religión que es muy, pero muy fuerte y es muy rajatabla y es muy respetada, que es el Islam. Se dice que en el mundo va a haber una sola religión y la que se va a quedar va a ser el islamismo. Porque el islamismo es la religión que más rajatabla y que más respeto se le tiene en el mundo. En el mundo islam tú no ves ese relajo que tienen los evangélicos, que tienen los católicos, tú no ves a Churchill ahí. Mira como en el mundial de fútbol, este tipo, el de allá de Qatar, que dijo, no quiero gente rara aquí, este es un país del islam y aquí las leyes se respetan. Y en ese vaina, en el deporte más grande y más famoso del mundo, tú no viste una bandera. Tú no viste gente de que abrazándose y besándose.
Eso no se vio. Y el que lo hizo está preso, cayó preso y tiene multa. ¿Sí o no? Sí, pero Richard, yo te lo voy a decir de una forma con arroz y habichuela, como tú dices. Ajá. A mí me ponen una pistola en la cabeza y dice, ve a misa o te mato. Yo voy a misa. Yo no quiero que me maten. Pues para mí que un poco es el Islam obligado. Sí, es rajatabla, una religión es rajatabla. El Islam es- El que me obliguen a no beber alcohol. Ujú. El que me obliguen a no comer cerdo. Sí. A costa de mi vida. Ujú. Oye, yo prefiero vivir. Yo me arrodillo y venga. Otra cosa que veníamos también hablando cuando veníamos de camino aquí al estudio era de que por más estudios que se han hecho, por más estudios arqueológicos, estudios científicos, en conjunto con los conocedores más grandes, de historiadores más grandes de el cristianismo, y por más que se habla y se alaba a Jesús y se acepta a Jesús dentro del cristianismo como el Hijo de Dios, del Señor, hay muy poca evidencia de Jesús. ¿Por qué? Bueno, la verdad. No es que tú te la sabes toda, pero o sea, tú sabes mucho, tú dominas mucho esta clase de temas de esto de religiones y eso. Entonces yo te pregunto, ¿por qué una persona tan importante que es la figura principal del cristianismo, hay tan poca evidencia, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, de ese personaje que nosotros conocemos que se llama Jesús? Bien, es muy sencillo. En la época que vivió Jesús, no hay datos históricos en vida de Jesús Ujú. que haya llegado a nuestros días por escrito que evidencie de que el Jesús histórico existió. Ya. Entonces, ¿Tú estás oyendo eso? hay muy poca evidencia. Son relatos a posteriori de su muerte. Relatos y con eso. Algunos que dices tú, bueno, que ha escrito este hombre. Me pone que el niño Jesús mataba a uno porque tuvo un capricho. ¿De qué me está hablando? Estoy hablando de los evangelios apócrifos. Sí. Entonces, hay muy poca evidencia. Muy poca evidencia a posteriori y muy laxa. De hecho, una de las evidencias en que se nombra a Jesús es precisamente la que alegan los judíos de que Jesús no es el Mesías. Ujú. Que Jesús... ¿Cuál es el problema que nació- tienen los judíos con Jesús? ¿Cuál es el problema, la base en general? ¿Cuál es el problema con que ellos? no es el Mesías. Pero No es el ¿por Mesías qué que no es ellos el esperan. Mesías? Dicen que Jesús nació de una prostituta. Y que su padre era Los un judíos. romano que se llamaba Pantera. Wow. Eso es lo que dicen los judíos. Los judíos que son rabinos, rajatabla, judíos de verdad. La mayoría. La mayoría de la religión judaica actualmente. Sí. Jesús no es el Mesías. Pero y sí existió. ellos dicen que sí existió. Los judíos No dicen sé que- más. Los judíos dicen que sí existió. Sí, pero no lo aceptan No lo como aceptan el como el hijo, Mesías. como el Mesías, como el hijo de Dios. Ni siquiera como un profeta. Mierda. Se dice que él existió de verdad, pero no como un profeta. O sea, Exactamente. no como una persona- No como el cristianismo no como se el lo hijo quiere de Dios. vender al mundo. Ni siquiera como un profeta. Así que si te digo que es del Hijo de Dios, menos todavía. Y los judíos, como religión, son mucho más viejos y más antiguos que los cristianos, que el cristianismo. Bueno, el cristianismo, Salió del judaísmo, ¿verdad? exactamente. De hecho, nuestra cultura, no es, la cultura occidental, Sí. se denomina judeocristiana. No se denomina solamente cristiana. Judeocristiana. Judeocristiana. Y estoy hablando de como cultura, no como religión, sino como cultura. La cultura que tenemos actualmente es judeocristiana. Ok. Y que se creó en tiempos del Imperio Romano, y que el Imperio Romano fue el que extendió esa religión, simplemente por la estructura del Imperio Romano, que permitía con una lengua franca, o con dos lenguas francas en realidad, el latín y el griego, Mm. extender el cristianismo en todas las fronteras del Imperio Romano. Por eso actualmente se ha ido extendiendo el cristianismo desde entonces. Ok. Y hablamos de una cultura judeocristiana. Sí. Tú te puedes declarar ateo, pero tú has bebido
de esa cultura Esa judeocristiana. cultura, claro. No te puedes negar. Yo he nacido en un país católico, con una tradición católica. Yo puedo decir, yo no voy a misa, no comulgo, no sigo con las normas del catolicismo, Pero soy pero católico. yo estoy bautizado y estoy inscrito, Exacto. con lo cual oficialmente soy católico. ¿Que no ejerzo de católico? Sí, pero a mí me han enseñado esa cultura católica. Yo no puedo renegar ahora de ella. Puedo a lo mejor no practicarla, no practicar los ritos, pero oye, Sevilla, por ejemplo, que es mi ciudad, es muy famosa por la Semana Santa. Sí. Sí, Sa- España es muy, muy, muy católica. Sacan efigies de Cristo y de la Virgen, de santos, en Semana Santa y es muy bello, es precioso, pero es mi cultura. A mí me gusta ir a la Semana de Santa y verlo, sí, es precioso, lo digo de verdad. Pero otra cosa es que yo crea que esa cultura sea Dios, no. Pero volvemos Dios a es lo Dios y ya mismo. está. Pero volvemos a lo mismo. En España también, en Europa, principalmente en España, que es tu país, tu tierra, en España hay muchas personas que son ateas, José Carlos. Sí, Tú y yo hemos hablado de eso. es cierto. Y la cultura de ustedes, el arraigo de su cultura es el catolicismo. Pero los jóvenes son muy, pero muy ateos. Sí, pero Y son personas que se están preparando, son personas que están estudiando. Son personas de ciencia, no son come comida. sí, pero hay muy pocos que den el paso de la apostasía, de renegar del catolicismo, que tú tienes que No re- borrarte de la Iglesia Católica y tiene un proceso. Muy pocos lo hacen. Sí, pero no confían como quiera, no creen. No. No creen. Ha habido mucha historia de abuso de la Iglesia Católica en España por temas políticos principalmente y eso ha derivado en lo que tenemos actualmente. En fin, y la forma de pensar que tenemos ahora Ujú. no está fundamentada en la religión. Ahora hay libertinaje, gozadera, bailoteo y vive tu vida como tú quieras. Libertinaje y gozadera ha habido siempre, creyendo en Dios y sin creer en Él. Amén. Lo que pasa es que lo lleves más oculto y ahora que se exprese libremente, eso es cosa distinta. Pero siempre ha habido libertinaje, si lo queremos llamar libertinaje. Y esta es la última pregunta y la más contundente que yo siempre le hago a mis amigos, que tengo muchos amigos. Tengo un amigo que es del Islam, me explicó, lo vamos a traer aquí al programa, me explicó las bases del Islam y todo eso, y parece una religión muy buena cuando él te la vende y te lo dice. Tengo amigos ateos, tengo amigos católicos, tengo amigos protestantes, pentecostelos, tengo de todo y me siento a hablar con todo de ellos para ver su punto de vista y para poderlo entender. Pero la pregunta, ya para ir cerrando, la última pregunta y la más importante, que estaba hablando con el Supra los otros días de eso, que fue que la religión a nosotros nos la han metido a base de miedo y de cuco, que es un cuco que si tú te metiste a la religión te va para el cielo y si no te metes va para el infierno. La pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente: ¿quién es el diablo? Tú sabes que todo es a ti te va a llevar el diablo, tú te vas para el infierno, te va a quemar en el infierno, si no te arrepientes te va a llevar el diablo, y que todo es el diablo y el diablo y el diablo. La pregunta es: ¿quién es el diablo? ¿Por qué me va a llevar el diablo? ¿Por qué para todo es el diablo? ¿Por qué la religión me la venden con un cuco que si yo no me arrepiento a la religión y si yo me bebo una latica de cerveza y me fumo un puro, el diablo me va a venir a buscar? ¿Quién es el diablo, José Carlos? Bien, En Arroyo de Habichuela, ¿quién es el diablo? yo no sé mucho del diablo, yo te voy a hablar mi opinión. Esta es mi pura opinión. Lo demás que he expresado lo he aprendido leyendo. El diablo es simplemente la representación judeocristiana del mal. Nada más. ¿Existe el mal? Todos sabemos que sí. ¿Pero la representación qué? Del Judeo. mal. Cristiana. Ya diste un punto ahí. Los hindúes también tienen su demonio. Se llama Mara. Pero Su dios del mal se llama Mara. ajá.
que también es nombrado como el diablo en la religión budista. Ok. ¿Entiendes? La religión, ¿el budismo tiene diablo? El- Hay religiones que no tienen diablo. El budismo tiene sus cimientos en el hinduismo. Ujú. Buda era indio, Sí. era un príncipe indio. Pero entonces el diablo, ¿quién es? ¿Por qué que me va a llevar el diablo? La representación del mal. El diablo eres tú mismo. La representación del mal dentro de una religión. Dentro- Porque son, no se No. sabe cuántas religiones. Hay muchas religiones que tienen el mal. Muchas religiones que tienen dioses malignos. Exacto. El mal siempre está representado en casi todas las religiones. O sea, todas las religiones te la Sí. venden con una ganancia, con un cielo y con un infierno. No exactamente, pero Más o menos por ahí. aproximadamente. En Arroyo de Habichuela, o te ganaste la loto en la religión o te pelaste. En la religión romana y griega, tú siempre ibas al infierno. Oye, qué diablura. Siempre ibas al infierno. Tú morías y tú tenías que llevar una moneda para pagarle al barquero que te cruzaba el río Estige para llevarte al infierno. Solo podían ir al infierno las almas muertas. Ese no es Cancerbero, tiene una canción que habla de eso. Del El- tipo que te cruza el río. El can cerbero, can significa perro, y Ujú. cerbero es el nombre del perro, guardaba el infierno para que no entraran vivos. Entonces, para eso servía el can cerbero. Los héroes que llegaron al infierno y volvieron a la tierra a la tierra, simplemente son héroes porque lograron llegar al infierno y volver a la tierra vivos, atravesando todos los obstáculos y viendo lo que es el infierno. Hay muchos héroes actualmente en esta cultura que han vivido vidas terribles y sin embargo han llegado a ser héroes de esta cultura. Ya sea por la canción, ya sea por lo que sea. Existe el infierno, existe. El infierno y el cielo existen. Sí, y aquí en este mundo también Ok. hay mucha gente que... No, pero son preguntas ya, ya para cerrar, preguntas cerradas. Ujú. ¿Existe el cielo? ¿Qué te voy a decir, Richard? ¿Existe el infierno? Es posible, ¿El diablo existe? es posible. ¿Dios es un solo Dios o está en todas las religiones? En todas las religiones hay Dios y dioses. Pero el Dios que nosotros conocemos es para todas las religiones o es nada más un Dios exclusivo de nosotros. Te hago la pregunta, si tú tienes fe en Dios, crees en Dios y tienes la prueba de que tú has sentido a Dios o has existido, Dios vive dentro de ti. Sí, claro que sí. Pero tú le haces esa misma pregunta a un asiático y a un hindú y a un Ujú. ruso y no te van a responder lo que te estoy respondiendo. No te van a responder. Entonces la pregunta es, ¿Dios está en todas las religiones? Sí, en todas las En religiones. todas las naciones. Vamos a hablar de cultura mejor. En todas las culturas Ajá. existe Dios o Existe los Dios. dioses. Dios o los dioses, un dios principal o una diosa. No nos olvidemos. ¿O puede ser una diosa? Había diosas principales en la antiguas culturas. Se veneraba a una diosa Bueno. como dios principal. Y dentro. por último, no tiene que decir ni por qué ni por cuánto, solamente tiene que decir que sí o que no. ¿Tú crees en Dios? Sí. Llévatelo.